Y como les Saludos a estaba Itza. ahí, yo acabo de grabar ya, Sorry. no te Dios te preocupes. bendiga, Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Nada, estamos en vivo, se nota, ¿ok? Como les estaba diciendo, que estoy súper agradecida con ustedes, porque ya estamos a ley de nada, apenas nos faltan prácticamente 2 clases y ya se acaba el año. Eso no significa que vamos a parar, significa que vamos a seguir, ¿verdad? Yendo de reto tras reto para que el Señor nos siga, ¿verdad? Formando. Pero quiero hablarles acerca de lo que hemos estado trabajando durante este mes. Sé que hay gente que, ¿verdad?, se está conectando por primera vez, pero no pasa nada. Les voy a dar un resumen para que se pongan al día en lo que estamos hablando. Y en este mes estamos haciendo un mapa, una ruta, un camino en donde estamos llegando al carácter de Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, él vino con varios propósitos, pero el principal es reconciliarnos con el Padre. Y entre sus propósitos es ser ese gran ejemplo que nosotros podemos seguir. Y cuando Él fue encarnado, Él vino para revelar, para mostrar que lo que Él quiere es que lo que está dentro de nosotros, eso Él lo quiere transformar. Y entre eso está el carácter. Por eso es que este mes, lo que nosotros hemos estado estudiando con el reto, que ha sido semana tras semana, son características que revelan el carácter de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros, imitándolo, pidiendo en oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos transforme, tengamos el carácter de Él. Así que como es como un mapa, han habido unas piezas. Al final van a ser 4 piezas. Todos los miércoles o los días que tengamos la reunión, yo les voy a entregar una pieza. Ya le entregué la pieza número 1, la pieza número 2, la pieza número 3 se la entrego cuando se acabe este estudio bíblico, la voy a terminar y se las envío. ¿Cuál es el propósito de estas piezas? Es simplemente para hacerlo de una forma más cool, en el sentido de viendo simbolismo, y esos simbolismos representan ese carácter. Por ejemplo, en la primera pieza que ya yo les había enviado, podíamos ver un corazón y hablaba de los humildes, de los que tienen el corazón quebrantado, ¿verdad? Y eso explica cómo Jesús revela desde un principio su humildad, que Él vino a buscar los que se humillan, que esas son las personas que hacen de que Dios les presta atención, y al altivo Él lo mira de lejos. Por lo tanto, nos muestra cómo nosotros tenemos que ser para llamar la atención de Dios y para estar de acuerdo a lo que Él quiere. Y entre esas imágenes también se mostraba un león, esa es la segunda foto, ¿verdad? Y ese león lo que representaba en su calma era ese dominio propio, esa mansedumbre. Eso es parte de lo que también estamos trabajando. Y estas cosas que te estoy mencionando son cosas internas que con la dependencia de Dios es que las podemos lograr. No trata de lo externo. Sí se revela en lo externo, pero tiene que ser algo interno. Y para que eso se vaya formando, tiene que haber dependencia, tenemos que imitar a Jesús y sobre todo, tiene que pasar con el tiempo. No es algo que porque yo te lo diga hoy o porque lo leamos hoy, ya se está formando o por completo. Por eso es que la Biblia dice que Él va a seguir perfeccionando en nosotros la obra. ¿Ves? Esto es paso a paso, acercándonos a Él. ¿Para qué? Para que esté esa dependencia totalmente de Dios. Así que, diciéndoles atrás los estudios que hemos hablado, el primero simplemente fue explicar el reto. El que tuvimos la semana pasada, que en este quiero explicarlo un poquito en la intro de hoy, hablamos de que hay 2 caminos. Y yo no sé si alguien aquí se acuerda cuál fue el versículo que mencionamos. Si no, yo se los voy a decir. Más de un camino. ¿Alguien se acuerda cuál fue el versículo que hablamos la semana pasada? De las 2 puertas, la ancha y la estrecha. No me acuerdo, pero sí me acuerdo de las puertas. La ancha y la estrecha. Ese mismo, se los voy a leer para que estemos en contexto. En Mateo 7, del 3 al 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Te hablé de más de un camino, ¿verdad? El camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nos está hablando de 2 caminos, de 2 puertas, ¿verdad? Y yo les mencioné que hay más de un camino. Y cuando el Señor va formando en nosotros el carácter, Él nos pasa por ciertas pruebas en donde nosotros consideramos que son las que toman más tiempo. No son las opciones que nosotros quisiéramos. Y ahí yo el versículo, déjame citártelo para que esté más fácil. Y ahí yo les mencionaba a ustedes
y la semana pasada le conté más del proceso, ¿verdad?, que estoy viviendo durante este mes, en donde yo tenía un anhelo de que algo pasara de una forma, pero en los planes de Dios era el camino largo. ¿Para qué? Para que se forme ese carácter. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuáles son los caminos que ustedes están pasando? ¿El que ustedes consideran largo o el que a ustedes realmente les gustaría? Y muchos de ustedes me dijeron, realmente Dios me está pasando por el camino que considero largo, por el que duele, por el que te forma, por el que es el que Dios quiere que tú pases. ¿Por qué? Porque ahí dependes de Él y ahí Él te va a seguir formando. Mientras pasamos las cosas como nosotros realmente queremos, pues no vamos a estar en el tiempo que Él quiere, porque el ser humano de por sí no le gusta esperar. El ser humano de por sí no le gusta el dolor. El ser humano de por sí le gusta lo que es fácil, lo que se obtiene al momento. Pero como Dios sabe lo que nos conviene y como sus pensamientos son más altos que los nuestros, pues siempre lo que Dios nos pasa a nosotros, y no por causa, ¿verdad?, de malas decisiones, sino en las pruebas que Él quiere que pasemos, va a ser lo que nos conviene. Claro que sí, Javier, cuéntame. Ahí entra la escritura en la cual nos recuerda Pablo de que nosotros no pasaremos por pruebas alguna, las cuales no podremos superar. Dígase, la que no podamos soportar. Un ejemplo, lo que ahora mismo, en un momento, te ha estado doliendo, que has estado pasando, eso va a ser tu fortaleza más adelante. Por eso es que dice la misma palabra también, Pablo, hablando acerca de eso, de que su poder, o sea, el poder de Dios, se perfecciona en nuestras debilidades, o sea, en esa parte donde nos duele, en esa parte donde nos sentimos heridos. Ese es Ah, lo que quería como recordar ahí. gracias por mencionar eso, Javi, porque ya mismo voy a hablar literalmente de algo que menciona Pablo que tiene que ver con prueba. Pero en esto que es la introducción de lo que los quiero llevar, quiero mostrarles cómo hay contextos de dos cosas. Y ya les hablé de dos caminos, ¿verdad?, que hace referencia a esas dos puertas. Y ayer cuando estaba leyendo Esther, me llamó mucho la atención este versículo y se lo voy a leer. Y es que cuando Esther sigue las estrategias que Dios les muestra luego del ayuno, de la oración, ella halla favor y gracia ante el rey Asuero. Entonces, cuando ella halla esa gracia, él menciona estas palabras y cuando leí esas palabras me recordó a otras que te voy a mencionar. Y viene y dice el rey Asuero, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad de mi reino se te dará. Y yo no sé a quiénes ustedes le hacen pensar esto, pero cuando uno lee los evangelios, Herodes, literalmente cuando es seducido por la hija de Herodías, él también menciona esas palabras. Y dice el rey, cuando le gustó el baile, dice, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Aun si me pides la mitad de mi reino, te juro que te lo daré. Ambos están diciendo esa expresión de que yo te daría hasta la mitad de mi reino. Y no es algo literal, ni es en el mismo contexto. ¿Por qué yo te menciono esto? ¿Por qué? Porque lo que te voy a decir más adelante, nuevamente de dos cosas, es que en el caso de la reina Esther, es favor y gracia. Algo que produce vida. ¿Por qué? Porque ese favor y gracia lo que hizo fue salvar a los judíos. Algo que Dios aprueba. Pero en el caso de Herodes, lo que produjo fue muerte. ¿Y cuál fue la muerte? Que Juan el Bautista fue decapitado y le entregaron la cabeza en una bandeja de plata. ¿Por qué las dos cosas son distintas? Porque una fue movida por lo espiritual, por lo que es propósito de Dios, y otra fue por la seducción que hubo en la carne. ¿Por qué? Porque el baile que ella hizo fue un baile sensual, el cual activó lo carnal de él, y por esa razón, desde ese punto, actuó. Nuevamente estamos viendo dos cosas, no sé si me estoy dando a explicar, a entender, desde dos puntos distintos, pero la misma expresión, con dos intenciones distintas. ¿Y por qué yo le estoy trayendo esto? ¿Por qué? Porque en la Biblia, constantemente, y lo vamos a ver ahora, lo que es la palabra prueba y lo que es la palabra tentación, casi siempre se utiliza con dos contextos diferentes, pero en el mismo versículo. Y me van a decir, ¿qué tiene que ver esto? Mira, todo esto tiene que ver con lo que les estoy hablando, de carácter. ¿Por qué? Porque para que el carácter se forme, tiene que haber prueba.
Para que el carácter se revele, tienen que haber pruebas de parte de Dios. Pero para que el carácter sea seducido, sea lastimado, sea desviado, tienen que haber tentaciones. ¿Ok? Son dos contextos, pero prueban el carácter. O sea, 2:14. Pero he aquí que yo la traeré y lo tenía en los versículos, amén. Y la llevará al desierto y hablará a su corazón. Realmente tenía uno de Crónicas, pero habla exactamente de lo mismo, de cuando son llevados al desierto para ser probados, para que el carácter salga a la luz. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estamos siguiendo lo que es el carácter de Jesús. Y hay que entender qué es carácter. Y más adelante voy a profundizar un poquito en eso, para poder parecernos a Él. Así que, diciéndoles esto, les voy a mencionar el versículo donde te digo que se usa prueba o tentación. Primera de Corintios 10:13. En la Reina Valera Contemporánea, 1995, dice prueba. Dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. El mismo versículo en otra traducción, que viene siendo la Reina Valera Contemporánea, pero en 1960, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esa palabra, donde prueba y tentación, ¿verdad? Hay dos contextos distintos, pero se usan en el mismo versículo. En el griego quiere decir perasmos, que literalmente en esa palabra griega significa prueba o tentación, refiriéndose a distintas situaciones que o ponen a prueba tu fe o te incitan al pecado. Y ambas cosas lo que hacen es revelar lo que hay dentro, que es, en definición, la palabra carácter. Cualquier duda o algo me avisan, o si no me estoy dando a entender, también déjenme saber. El carácter va a ser probado. ¿Cuándo es probado? En las pruebas. Y va a ser revelado o atacado en las tentaciones. Nosotros, mientras respiremos, no vamos a dejar de ser tentados, no van a dejar de llegar las pruebas, porque eso es necesario, o para que hagas la voluntad de Dios en obediencia, o lo que el enemigo quiere hacer para desviarte del plan de Dios. Así que, ¿qué tal si nos vamos acostumbrando a que eso va a estar constantemente llegando? Es nuestra elección si decidimos obedecer a Dios para que salga lo mejor, lo que ya Él puso dentro de nosotros, o vamos a permitir que el enemigo lo utilice para atrasarnos y desviarnos. Así que, get used to it. Acostumbrémonos porque eso va a venir, porque va a venir mientras estemos respirando aquí. Por eso tenemos que depender de Dios y decirle, Señor, por favor, que mi carácter sea moldeado al tuyo. Que cada situación que en mi vida yo esté pasando, siempre me acerquen a ti. Porque van a sacar de mí lo que ya tú has puesto dentro de mí, que es mi esencia, que es lo que tú depositaste, que es el propósito tuyo. Así que vamos a buscar Santiago 1 y vamos a leer del versículo 2 al 3. ¿Quién es voluntario? Santiago 1, versículo del 2 al 3. Es más, hasta el 4. ¿Quién me lo lee? Santiago 1, de 2 al 4. Santiago está como al final de la Biblia. ¿Quién dice yo? Yo. Amén. Santiago 1, del 2 al 4. Sí. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Gracias, mami. Aquí nos está hablando de pruebas nuevamente. Y las pruebas Dios las permite con el propósito de que obedezcamos. Aquí dice que cuando vengan las pruebas, en vez de atribularnos, tenemos que gozarnos, tenemos que alegrarnos de que están viniendo, porque es ahí donde vamos a poder demostrar
si amamos a Dios. Y es ahí donde vamos a poder demostrar de qué realmente estamos hechos. Así que Él nos exhorta a que haya gozo, porque eso te va a llevar a un crecimiento espiritual. Eso te va a acercar a Dios. Por eso es que cuando venga esto, si nos quejamos, si lo vemos de la forma incorrecta, realmente vamos a permitir que eso nos desvíe, y eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere hijos frágiles. Dios no quiere hijos que no sean confiables. Por eso las pruebas van a determinar si tú eres confiable para que Dios te entregue más. Las pruebas van a determinar si en medio de la presión tú vas a decir confiar en Dios y obedecer aunque no entiendas. Y otras versiones, en vez de paciencia, dice constancia. La constancia es cuando algo se repite, que eres constante, que eres fiel, que tienes determinación. Incluso, también en la Nueva Traducción Viviente dice, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque saben que siempre que se pone la prueba a la fe, la constancia, ¿ves? Como les dije, tiene una oportunidad para desarrollarse. Es como si este fuera nuestro gimnasio espiritual. Cada vez que hayan pruebas, va a seguir fortaleciendo. ¿Qué diferencia hay de una persona que vaya todo el tiempo al gym a alguien que no? ¿Por qué se ve más musculoso? Porque hay una constancia, hay una disciplina. Pero esa persona y yo tenemos los mismos músculos. Pasa es que uno lo está trabajando y otro no. Así pasa espiritualmente. Esa es la diferencia cuando vemos que o algunas personas le creen más a Dios que otras. ¿Por qué? Porque están fortaleciendo su espíritu. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Él quiere que nosotros seamos jóvenes de propósito, jóvenes que estemos espiritualmente creyéndole a Él, que veamos esas proezas que Él hace, que veamos los milagros que Él hace. Pero ¿cómo eso es posible? Mientras sigamos entrenando nuestro espíritu, que tiene que ser algo constante, algo que tiene que ser una disciplina en todo momento. Por lo tanto, ¿qué tal si cambiamos el chip? Y en vez de decir, no salgo de una para entrar a la otra, nos alegramos, porque eso es a lo que nos invita la palabra de Dios. Ah, no saliste de una y estás en otra, pues alégrate. Aunque nos cueste, mira, con las muelas de atrás, pero vamos a alegrarnos, porque va a obrar para bien mientras vivamos en obediencia. Lorenzo dice por aquí, Mateo 7, 24-27, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Su carácter se fundó en Cristo. Y eso traje, perdóname, la prudencia. Gracias, Lorenzo, por compartir ese versículo que habla justamente de esto, de ese carácter. En este caso, en el versículo que les hablé, que es de Santiago, este tipo de palabra que es prueba no es para que se revele el pecado, sino para que el carácter se forme. Y dice, más abajo ahí mismo, en Santiago, en el versículo 12, bienaventurado el varón, aquí habla las dos palabras, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí nos habla de prueba y tentación. ¿Verdad? Esto es demasiado profundo y vamos a seguir más allá. Cuando les mencioné, Dios sí nos prueba, Dios no nos tienta. La tentación, ¿verdad?, viene dependiendo de nuestra propia concupiscencia, y el enemigo, como conoce nuestras debilidades, nos tienta. ¿Ok? Así que cuando somos probados es por Dios. ¿Para qué? Con el fin de formarte, para crear madurez, porque Él quiere hijos maduros. Si nosotros no somos maduros, si no tenemos carácter, cuando nos entregue la bendición la vamos a perder. Porque el don abre las puertas, pero el carácter es lo que va a mantener que eso esté ahí. ¿Ok? Así que en este caso, cuando estamos en prueba, es Dios. Cuando viene esa prueba, bajo presión, es para revelar de qué estamos hechos. Y ahí nosotros somos confrontados. Cuando viene esa tentación, que es ese ataque a nuestro carácter, viene de parte de Satanás y de nuestra propia carne para hacernos caer y destruirnos. Cuando Dios forma nuestro carácter, Él permite esos procesos para fortalecerte, para afirmarte, para madurar lo que ya Él puso en ti. Dios no quiere que tú caigas, Él no quiere que te quedes en el suelo, que no avances. Al contrario, lo que quiere es que tú crezcas, que entiendas cuál es tu propósito.
Y siempre esas pruebas de Dios, como dijo al principio, juntamente con la prueba está la salida. Hay un límite. O sea, Dios no te va a poner una prueba donde tú no puedas soportarla. Él va contigo, Él te da la salida justamente con la prueba para que tú puedas soportarla. Ahorita habían mencionado, creo que algo de Pedro por ahí. Yo tengo primera de Pedro 1 del 6 al 7 que dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesús. Es decir, que esta prueba es obedecer aunque no entiendas. Y entonces ahí se va a seguir formando el carácter de acuerdo a lo que Dios quiere para ti. ¿Cómo? Nosotros somos probados para que sea revelado. Aquí es cuando sale a la luz lo que hay dentro de ti. Es cuando dice, vamos a ver de qué tú estás hecho. Y ahí que solamente se manifiesta lo que ya está dentro de ti. No es como que te están añadiendo algo, no. Ya eso estaba ahí, pero está despertando. Sale a la luz, se revela. Es cuando tu corazón es descubierto y realmente tu carácter, perdóname, aparece. Este es el versículo que se parece a lo que había dicho ahorita Eliezer, que les mencioné que lo tenía. Deuteronomio 8:2, que dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Nuevamente estamos hablando de ¿qué? De revelación, ¿ok? Las pruebas, ¿para qué son? Para que el Señor te vaya formando y vayas creciendo, y para que revele lo que ya Él puso dentro de ti, que es eso que Él quiere revelar, demostrar en el mundo espiritual que Él lo depositó en ti. Por eso es que vienen todas esas mentiras del enemigo haciéndote creer de que tú no vas a vencer, queriéndote atrasar, pero Dios quiere mostrarle al mundo espiritual que lo que Él depositó en ti es lo que tú necesitas para poder vencer, y que Él está contigo en todo momento. O sea, mientras estén las pruebas, Él prometió que va a estar contigo, por lo tanto, puedes vencer. ¿En dónde está tu enfoque? ¿Estás enfocado en Jesús o estás enfocado en el problema? ¿Estás enfocado en lo que ya tú tienes o lo que aún te falta? Y Dios quiere que te enfoques en lo que ya tú tienes, porque lo que tú tienes ya es suficiente para avanzar, siempre y cuando dependas de Él y seas guiado por Dios. ¿Por qué? Porque no toda prueba es igual, no toda se resuelve de la misma manera en el sentido de las estrategias, pero todas pasan dependiendo de Dios. Y para tú saber qué es lo que tienes que hacer, tiene que estar esa comunicación con Dios, con el Espíritu Santo, de decirle: Señor, yo no entiendo cómo yo voy a pasar esto, ayúdame a cómo yo puedo tener esta templanza mientras me están atacando, a cómo yo puedo contestar con amor, a cómo yo puedo mejor callar en vez de responder. Y el Espíritu Santo te va a seguir guiando. ¿Para qué? Para que tú sobrepases eso y al final tú obtengas el premio. Es la bendición que Dios ya te quiere entregarte, y que tengas la autoridad en el mundo espiritual por haber pasado eso. Y todas las cosas que tú estás pasando, ¿es para qué? Para que cuando te toque enfrentarte con alguien, tú digas: yo salí de ahí, el Señor me mantuvo firme, Él estuvo fiel en todo momento, Él nunca falló. Y entonces ahí tú tienes la autoridad vivida. ¿Por qué? Porque no solamente es algo que escuchaste, es algo que viviste y experimentaste la cercanía de Dios. Por eso son las pruebas, para que lo conozcamos y profundicemos en Él. Y en esa revelación va a pasar lo que pasó con Pedro, que él negó a Jesús. ¿Pero qué quería el Señor revelar? Quería revelar la cobardía que él tenía. Y después el Señor hizo que él confesara que amaba a Jesús. Cuando Dios permite que las cosas que son malas dentro de nosotros salgan a la luz, no es para juzgarnos, es para limpiarnos, es para transformarnos. Así que cuando el pueblo se fue llevado al desierto, era para revelar lo que había en su corazón. ¿Para qué? Para lo que no viene de Dios, Él lo va a cortar y te va a seguir perfeccionando. Porque lo que Dios quiere para ti es perfeccionarte, no es juzgarte, no es rechazarte, no es tirarte para un lado. Al contrario, Él te recoge, te ama tal cual eres y quiere que te parezcas a Él, porque ya ese es el diseño del inicio.
Desde un inicio Dios nos creó conforme a su imagen, conforme a su semejanza, para que poniéndonos su ADN, ya eso está dentro de ti. Pero este mundo va a querer desviarte, va a querer lastimarte. Es como si fuera una plasticina donde cada herida del mundo te va deformando. Y Dios, cuando tú vienes a Él te dice, ahora eres nueva criatura, y te pone en el molde de Jesús, que es el perfecto ejemplo que nosotros tenemos. Y eso es lo que vamos a seguir formando poco a poco. Esa es la intención de este mes, que despertemos en el sentido de, Señor, trabaja dentro de mí tu esencia, tu carácter, y yo me voy a dejar moldear aunque duela, porque va a doler no hacer nuestra voluntad. A la carne le va a doler, pero el espíritu se va a gozar. ¿Ok? Así que la revelación que hay en esas pruebas va a ser bajo presión y no te va a condenar, te va a confrontar para mejorar. Ahora sí, cuando somos tentados, ya les hablé de cuando son las pruebas y cuando está la tentación. Eso viene de parte del enemigo y de nuestra carne. Él quiere que tú caigas. ¿Por qué? Porque cuando caemos, cuando nos ensuciamos, estamos lejos del Espíritu Santo, porque Él es santo. Eso es lo que Él quiere. Él nos quiere separar de la presencia de Dios. Y si hemos caído, eso no significa que ya tú perdiste la presencia de Dios. No, no, no. El Espíritu Santo te va a seguir llamando. Pero si seguimos pecando y pecando, vamos a perder el temor a Jehová. Y es decir, que nos va a dejar de importar fallarle. Y eso es lo que quiere el enemigo. Él quiere desenfocarte, te quiere alejar de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios va a buscar en ti es siempre seguir mejorándote, porque Dios es bueno. Estar con Dios siempre va a sacar lo mejor de ti. El enemigo va a querer intencionalmente presionar todas nuestras debilidades para desviarnos del propósito de Dios, para que perdamos tiempo, para que estemos desenfocados, distraídos. Porque mientras más tú entiendes lo que Dios está haciendo contigo, mientras más despierto tú estás, eres una amenaza en el mundo espiritual. Por eso Él busca seducirte. Y cuando nos busca seducir, lo hace sutilmente, poquito a poco, en cosas que no parecen significantes, buscando los deseos, lo que a nuestra carne le agrada. ¿Y eso qué es lo que hace? Nos quita la autoridad y empieza a destruir nuestro carácter. ¿Y qué les mencioné? Que esto también se los dije la semana pasada, que en Génesis habla que cuando el Señor nos crea conforme a su imagen y semejanza, dijo, para que el hombre enseñoree sobre la tierra, es decir, que nos da autoridad. Y cuando Jesús le entregó la llave a Pedro, que le dijo, ustedes tienen la autoridad para todo lo que ustedes aten aquí en la tierra, nuestra autoridad es en la tierra, será atado en el cielo, y lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo. Nuevamente, esa es la autoridad que el enemigo te quiere robar cuando te presenta las tentaciones. Nuevamente, ¿qué está quebrantando eso? Tu carácter, tu ser interno, tus decisiones. Por eso es que estas palabras van ligadas en sí. Una de parte de Dios, en lo bueno, y en la parte del enemigo, para destruirte. Quiero que ustedes me digan qué es carácter para ustedes. Para mí carácter es lo que nos define a nosotros, ¿verdad? Cada día, ¿verdad? Lo que le mostramos a la gente, tú sabes, es como un espejo. La gente va a ver en nosotros lo que realmente somos, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? Ese es el carácter, ¿verdad? Como nosotros, ¿verdad? ¿Qué reflejo somos nosotros al mundo, ¿verdad? Porque me imagino, ¿verdad? Que un carácter de eso, hay que, ¿verdad? Son distintos caracteres, ¿verdad? Pero, pues el carácter es uno mismo, la manera de hablar, de pensar, de expresarse, de actuar, ¿verdad? Para mí ese es el carácter de cada uno de nosotros, ¿verdad? Distinto, pero... Poderoso. Gracias, Eli. Y algo que, como que te fuiste de momento y dijiste lo que expresamos, ¿verdad? A las personas, al mundo, pero también es cuando nadie te ve. Es en todo momento. Pero voy a profundizar en eso que tú mencionaste, que tiene mucho que ver, o sea, hablaste muchos puntos. Sí, ahí también, ¿verdad? Cae la integridad, ¿verdad? Que es bien importante en nosotros ser personas íntegras delante del Señor. Amén. Súper. Es literalmente, ¿y quién tú eres? Y es una palabra que parece sencilla, pero no es tan sencilla. Es muy profunda
Y al sol de hoy a mí todavía se me hace como que un poquito difícil entender. Le digo, Señor, como que ayúdame a entender qué es carácter. Que es que es algo tan profundo y yo pienso que tenemos que seguir ahí pidiéndole a Dios, muéstrame qué. Javier, vi tu mano por ahí que querías mencionar algo. Bueno, simplemente sí, era como apuntar esa parte. El carácter es lo que es en esencia tu personalidad, o sea, lo que muestras, lo que eres cuando nadie te ve y sobre todo tus acciones. Es la parte que más define el carácter, lo que, como tú actúas. Por eso es que incluso el mismo Jesucristo nos hablaba siempre de que por su fruto que lo conoceréis. Amén. Gracias. Gracias, Eli. Gracias, Javier, superpoderoso. Lo que ambos dijeron. Claro que sí. ¿Alguien más que quiera mencionar algo adicional a eso? ¿De qué ustedes piensan que es carácter? Yo sé que es una palabra que muchas veces escuchamos y, ese es mi carácter, esa es mi forma de ser, ¿verdad? Y parece sencilla, pero es profunda. Lorenzo dice, saber decir no o sí, alguien determinado. Amén, también va por la línea. So, cuando vamos a términos de definir qué es carácter, es como que un conjunto de cosas que se alinean entre valores, de que tú estás convencido, de tus hábitos, tus decisiones. Cada una de esas cosas son como que se van uniendo y forman quién tú eres por dentro. Y de acuerdo a quién tú eres por dentro, es lo que revela o determina cómo tú respondes ante las situaciones de la vida. Es como decía Javier y como decía Eli, que también lo mencionó Javier, el carácter es cuando nadie te aplaude, cuando nadie te está viendo, cuando nadie te está presionando, cómo tú eres. Y si sigues siendo esa misma persona también, cuando sí hay presión. ¿Ves? Es quien tú eres. Y algo que quiero hablar, Eli, ¿quieres mencionar algo? Sí, yo digo que el carácter es como una representación de uno, lo que uno representa. ¿Ves? Es como si cuando vamos a regalar un detalle o, ¿verdad? Yo lo puse así, ¿verdad? Como un detalle o quizá una compañía, ¿verdad? Cómo esa persona, ¿verdad? Te reciba a la primera vez, cómo te hable, cómo se exprese, cómo te haga sentir, ¿verdad? Yo digo que para mí, se me olvidó la palabra que dije al principio, pero eso, ese es mi pensar, ¿ves? Amén. Es que es algo, o sea, es algo profundo. Es algo, no es tan Esto, complicado, pero es que es algo que se trabaja de día. Mentira, discúlpame, cada día, ¿verdad? Todos los días es algo que uno tiene que estar bregando con eso. es así. O sea, por eso te digo, hasta explicarles un poquito, y lo es así, o sea, un poquito complicado, cuando trato de explicarme. Pero yo sé que ustedes me están entendiendo. Y si Sí, no, sí, desde sí. el Espíritu Santo les está revelando. Porque explicarles es un poquito complejo, pero lo importante es que lo entendamos y que anhelemos parecernos a Jesús. Que nos podamos nosotros mismos analizar y decir, Señor, ¿cómo yo soy cuando estoy solo? ¿Actúo de la misma manera cuando estoy con personas? ¿Mis decisiones dependen de con quienes yo estoy? ¿O me mantengo firme, como decía Lorenzo? Saber decir no, saber decir sí, ser firme. Entonces, algo que mencionó Javier, habló de personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es cómo tú te expresas, ¿verdad? Y eso va como que ese verso entre el carácter de quién tú eres y cómo tú te expresas. Es tu forma de ser. O tú eres una persona extrovertida o eres introvertida. O sea, tú empiezas a analizarte cómo yo soy. ¿Me considero una persona tranquila o una persona que soy activa? ¿Soy una persona creativa que se me hace complicado como que poder organizar las cosas? ¿O me considero una persona muy perfeccionista donde tengo todo bien organizado, bien estructurado? Eso puede variar, puede cambiar, ¿verdad? El carácter es tu esencia espiritual, cómo tú decides si eres honesto, si eres humilde, si eres puro, si tienes dominio propio, que son, ¿verdad?, los que hemos estado tocando durante esta semana. Si tienes compasión, esta semana hablamos de la misericordia, así como Dios tiene misericordia con nosotros, si nosotros somos misericordiosos con los demás, ¿ves?
de acuerdo a cómo tú actúas ante esas situaciones con la otra persona, revelan tu esencia. Y eso se prueba con hechos. No simplemente yo puedo decir, yo soy humilde, pero viene y cuando hay una situación me creo más que otras personas. Yo lo puedo decir, pero realmente mi esencia, ¿qué revela? Lo contrario. So, esto es algo que se demuestra. Por más que yo lo diga, no importa, es lo que se revela ante las situaciones. Ashley dice por aquí, para mí es difícil definirlo, pero esta identidad es que no puede cambiar a pesar de las circunstancias. Es así mismo, es que es complicado. Yo sé que es difícil como que decirlo, pero ustedes me entienden. Ustedes lo están entendiendo, es así. Pero, ¿verdad? Es bueno que cada uno, ¿verdad? Comparta, porque cada vez que alguien comparte, ¿verdad? Sale algo diferente, ¿verdad? Y sigue saliendo, en verdad que todo lo que quiera compartir, en verdad que es bueno escuchar algo diferente. Amén. Y mira, yo para tratar de encajonar esto, trae 5 partes que pueden como que definir qué es un carácter. No estoy diciendo que esto es todo, pero es lo que quiero traer, ¿verdad? Para tener ese tipo de estructura. Pero lo mismo, como dijo Eli, como dijo Javier, hablen. O sea, la idea de esto es que todos compartamos lo que sabemos y que podamos entender algo. Ana, claro que sí, Zumba. Sí, buenas chicos. En verdad, en la universidad te enseñan que el carácter y la personalidad son diferentes. ¿Por qué? Porque se tiende a confundir. Se tiende a confundir porque tú, bueno, básicamente ambos son rasgos de ti, lo que te definen. Solo que uno se construye a través del tiempo, con tus experiencias, con tus vivencias, y también tiene un pequeño contenido de tu genética, porque muchas veces oímos de, ay, ese muchachito igualito a su papá porque tiene el carácter de su papá. Pero también la personalidad, a diferencia, es algo con lo que ya uno nace, que obviamente se desarrolla y puede trastornarse, porque como existen trastornos de la personalidad, este puede cambiar y para bien o para mal, pero es más como innata. El carácter, a diferencia, se puede ir desarrollando, se puede ir construyendo, se puede trabajar en él. Y yo creo que en esta semana, como tú decías, hemos aprendido eso, que el carácter que Cristo quiere que tengamos frente a los demás es para Él ver el amor que tenemos por Él, porque es como estábamos hablando, bueno, ayer cuando estábamos haciendo el reto, porque ahora Tom y yo lo estamos haciendo juntos, estábamos hablando de eso, de que o sea, cuando Dios espera ver que tú amas al otro o sea, para Dios saber, para Dios entender que tú estás amándolo a él, porque no es verdad que tú vas a decir, como tú decías, o sea, es muy fácil decir, sí, yo amo a alguien, pero ¿y los actos y las acciones? Y lamentablemente a Dios no lo tenemos face to face. Entonces yo creo que la forma de Dios comprobar que nuestro carácter sí está siendo cambiado, sí está siendo modificado y está creciendo en él y se está adaptando al de él, es viendo cómo nuestro carácter es frente a las personas con las que convivimos todos los días, o sea, los compañeros de trabajo, la familia y todo eso, o sea, qué tan benignos somos, porque creo que el versículo de ayer decía eso de benignidad, o sea, qué tan benignos y compasivos somos con los demás, porque fueron así de compasivos con nosotros, o sea, cuando Jesús murió por nosotros, fue así de benigno y compasivo, nosotros no lo merecíamos. Entonces, creo que para finalizar, porque ya hablo mucho, Oh, poderoso. básicamente, es básicamente eso, lo del carácter son rasgos que se van construyendo con nuestras experiencias, con nuestros aprendizajes, con nuestro entorno, porque muchas veces tenemos un carácter duro, pero es por el entorno en el que vivimos, personas difíciles que nos hacen ser difíciles, pero Dios nos enseña que ese carácter no se puede basar en cómo el otro nos trata, en cómo nos trataron de pequeños, en los traumas de nuestra vida. No, se tiene que basar en el cambio real y radical que tiene que haber en nuestras vidas gracias a que Jesús entró en ella. O sea, gracias a que Jesús nos cambió y nos enseñó, debes amar al otro aunque no te amen, debes perdonar al otro aunque no te perdonen, debes entregarte a ti mismo, debes servir a los demás. O sea, ese carácter
de Cristo debe reflejarse en nosotros. Wow, Ana, súper poderoso, lo explicaste mejor que yo, o sea, gracias, porque hasta me ha hecho entender muchas cosas. Sirvió de algo el degree. Cuando tú decías esas palabras, o sea, tratar bien a los demás, entregarse, o sea, solamente podemos pensar en Jesús. ¿Por qué? Porque Él era eso. Su forma de vivir, su modelo de vida, Él era humilde, Él se entregaba. O sea, cuando tú escuchas todas esas cualidades, esas características, tú solamente puedes pensar en Él. Y eso es lo que Él quiere cuando nos ve a nosotros. Como decía Zoe, pienso que el carácter es quien eres delante de Dios cuando no hay público. Por eso es que los hombres miramos lo de afuera, más Dios mira el corazón. Él mira lo de adentro, tus intenciones, ¿por qué lo estás haciendo? Claro que sí, Elizumba. Por eso yo digo, ¿verdad? Que situaciones así, ¿verdad? Como estaba contando ella, o cuando estemos afuera, o lo que sea, ¿verdad? Mi pensar, yo digo, para uno caer en cuenta, yo a veces me pregunto a Jesús, ¿le gustaría eso? Uno se pone como que, ¿verdad? Por lo menos yo a veces me hago esa pregunta, ¿verdad? Cuando veo algo como que yo digo, no me agrada. Yo en la mente digo, Señor, ¿a ti te agradará eso que está haciendo esa persona? Y el Espíritu Santo mismo te dice como que no. Pues yo digo que cuando estemos afuera, ¿verdad? Compartiendo, whatever, en el lugar que estemos, ¿verdad? Importante siempre la integridad, esté gente o no haya, ¿verdad? Porque esa esencia siempre debe ser la misma. Esa es la esencia que tenemos que tener porque mismo Cristo nunca la cambió. Siempre fue Él mismo y nos enseñó, ¿verdad? Que Él siempre es el mismo ayer, hoy y siempre. Y por los años y pasan y por los siglos de los siglos, amén, ¿verdad? Obviamente no somos perfectos, ¿verdad? Pero en situaciones así, ¿verdad? Que a veces uno no entienda, uno tiene que hacerse esa pregunta, Señor, ¿a ti te agradará esto que está haciendo o que yo esté haciendo? Amén. Y Eli, tú mencionando eso, mira, pues voy a escribir aquí. Hay unas pulseras que esto es como un movimiento que dice, What would Jesus do? Unas pulseras, yo una vez tenía una, la perdí, pero What would Jesus do es, ¿qué haría Jesús ante esa situación? Es exactamente eso mismo que tú te preguntas. Y eso es lo que todos deberíamos preguntarnos en todo momento, haya gente o no haya gente. Señor, ¿qué tú harías aquí? Y constantemente nosotros queremos hacer lo que Jesús no haría. Es normal, es nuestra carne. Pero es ahí cuando sometemos nuestra voluntad y obedecemos. So, what would Jesus? ¿Qué haría Jesús? I do. So, ¿verdad? Yendo al carácter, los 5 puntos que le querías mencionar para decirle un ejemplo práctico, es que el primer punto que habla de qué es nuestro carácter son las convicciones. ¿Qué es lo que nosotros creemos realmente? Algo que tú no negocias. Esto va con el punto que dijo Lorenzo ahorita. Que a pesar de algo, tú sabes decir que no. Por ejemplo, las personas que están convencidas y en su convicción dicen, a mí no me gusta la mentira porque a Dios no le gusta. Y aunque diciendo la verdad, eso les afecte, esa persona como tiene carácter, aunque le traiga ese resultado que no es el favorable, pensándolo acá, ¿verdad? En lo físico, en tu espíritu y ante Dios, es lo correcto. No mentir, aunque eso te afecte en algo físico. ¿Y cómo tú puedes hacer eso? Cuando en tu carácter tú estás con esa convicción de que Dios no le agrada que uno mienta, que uno robe, que uno haga esto, lo otro. Eso te va a proteger de ti mismo. Porque aunque algo, y el perdón va con eso, el perdón es algo que aunque nos cueste darlo, como tú estás convencido de que Dios te perdonó a ti y que Él te perdona con la medida en el sentido de que tú perdonas, pues tú dices, como yo estoy convencido, yo voy a dar el perdón aunque la persona no se lo merezca. Pero es algo que tú vas a liberar. ¿Por qué? Porque tú estás en la convicción y en tu carácter, tú vas a hacer lo que Dios manda por obedecerlo a Él. Sale de lo que tú crees. Si tú crees en la palabra de Dios que es verdadera, tu carácter se va a moldear en lo que Él haría. Ahí entra lo de What would Jesus do? ¿Ok? Otra característica, valga la redundancia, del carácter, que es el punto 2, son los valores. Lo que tú amas, lo que le das prioridad, lo que tú consideras importante.
si tú consideras que la obediencia es importante, pues cuando vengan esas situaciones donde va a ser probado en si eres obediente a Dios o no, ahí se va a revelar si en tu carácter tú valoras el obedecer a Dios. Si tú valoras la pureza, la verdad, ser fiel. Y en eso entra en tus valores. El tercer punto son los motivos. ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? Aquí entra la intención de por qué lo estás haciendo. Si estás en este caso y en este ejemplo sirviendo porque amas a Dios y porque todo lo que tú quieres hacer quieres que le agrade a Dios, o lo haces para que los demás te aplaudan. Ahí se revela tu intención. Eso es lo que Dios ve. La gente no puede ver cuál es tu intención, pero Dios sí, porque Dios conoce nuestros corazones. Nosotros podemos engañar a quienes nos rodean, pero a Dios nadie lo puede engañar. Y hay momentos donde nuestra intención va a querer ser por los aplausos, y es ahí donde uno tiene que estar despierto y decirle: Señor, me están importando los aplausos, pero como tú tienes la convicción de que las cosas hay que hacerlas para que tú demuestres que amas a Dios, ahí tú le dices: oh, Espíritu Santo, saca esto de mí, que me está desviando de lo que realmente tú quieres que yo sea. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Que está la revelación que nos confronta. Y para eso tenemos que tener la conexión con Dios, porque la envidia nosotros la vamos a sentir porque estamos en esta carne, vamos a codiciar. Pero como sabemos que en el mandamiento dice que no codiciemos lo de nuestro vecino, pues que uno hace, como estás convencido y sabes la palabra de Dios, tú le confiesas a Dios y le dices: Señor, estoy codiciando, quiero los aplausos, quiero la atención, moldea mi carácter, límpiame, saca lo que no viene de ti. Y Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el que confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonar su pecado y limpiarlo de toda maldad. Eso es palabra de Dios. Hay que ser honestos. Nosotros no somos santos. Vamos a experimentar distracciones, vamos a experimentar cosas que van a nacer de nuestro corazón. De nuestro corazón nacen las malas intenciones, pero cuando nazcan, tienes que confesarlas. ¿Para qué? Para que Dios las arranque, para que Dios te transforme y seas como Él quiere que nosotros seamos. El cuarto punto, los hábitos. Los hábitos es algo que hacemos todo el tiempo, que lo repetimos, con lo que hacemos día a día, algo cotidiano. Y eso revela quién tú eres, de acuerdo a tus hábitos, de acuerdo a lo que tú constantemente repites. El quinto punto son las reacciones bajo presión. Cuando algo te duele, ¿cómo tú actúas? Eso revela mucho de quién nosotros somos cuando estamos en dolor, cuando perdemos el control. Por eso es que las pruebas, por eso es que el dolor lo que hace es sacar quiénes realmente somos. Y si estás revelando lo que a Dios no le agrada, es el momento perfecto para confesarle a Dios y que nos cambie. O si a pesar de que estás en un dolor terrible, en una prueba donde pierdas el control, tú sigues obediente, sigues constante, déjame decirte que estás teniendo autoridad en el mundo espiritual y que en el cielo te están aplaudiendo y que Dios está orgulloso de ti. Porque si tú sigues obediente a pesar de lo que estés pasando, te estás poniendo lo que Dios ya puso dentro de ti. Y yo les mencioné la semana pasada a Myles Munroe. ¿Por qué? Porque él explica esto de una manera, wow. Yo hasta le puse un video donde le recomendé que lo escucharan, porque él lo explica de una manera que es muy poderosa. Y él dice que los caracteres vienen, ¿verdad?, en letras, en números, y que eso no cambia. Es decir, que la letra A, si yo la uso de día o de noche, sigue siendo la letra A. ¿Ves? Los números, por más que cambien de idioma, sigue siendo el número 1, sigue siendo el número 2, eso no cambia. Y él lo compara con lo que es el carácter. No importa si estás delante de gente o no estás delante de gente, sigue siendo el mismo. No importa si es de día o es de noche, tú sigues siendo esa misma persona, esa misma esencia, esa consistencia que hay dentro de ti, o en público o en privado. Tus valores no van a cambiar por la presión, por la tentación o por la emoción. Revela que tú eres íntegro. ¿Y qué es ser íntegro? Ser de una sola pieza. Que seas la misma persona, aunque te lastimen. Genuino, ser la misma persona, aunque te rechacen.
Y eso se forma poco a poco con ayuda del Señor. Eso no es fácil. Eso es ser uno, no dividido. So, el carácter revela, como ella ha dicho anteriormente, de qué tú estás hecho. So, la Biblia nos dice que en tribulación debemos perseverar y ahí nuestro carácter se prueba y nos da una esperanza. Así que, más adelante, dejándoles saber el ejemplo, yo quiero que ustedes me digan por qué Being Austin, por qué el Rolex es tan valorado, esa marca, porque ustedes piensan, y ese ejemplo también lo mencionó Miles Monroe, y cuando él lo mencionó, de verdad, yo dije, de verdad que, wow, qué sabio es ese hombre. Bueno, era, ¿verdad? ¿Por qué Rolex, esta marca, es tan valorada? Por su calidad, por su, cómo lo hacen, ¿verdad? Por sus especificaciones, ¿verdad? Es un reloj no solamente caro, sino cómo lo hacen, ¿verdad? Es como si hablara también, ¿verdad? Un reloj caro, que es bien caro, que se llama Richard Miller, ¿verdad? Uh-huh. Que esos relojes son específicos. O sea, podrán hacer 5 o 6, pero como hacen esas cosas, ¿verdad? Esos detalles que tiene, ¿verdad? Que esos detalles no pueden ser copiados. Tienen que ser genuinos, tienen que ser ahí. Que no pueden haber copias y no las hay copias. Solamente es ese reloj. Amén. Gracias, Eli. Súper. Todo lo que dijiste. Ana, cuéntame, ¿por qué tú piensas que Rolex es un brand caro? Bueno, porque no solamente por su calidad, pero la calidad a través de los años, porque muchas empresas como que empiezan muy bien, todo bueno, y con el tiempo como que van bajando la calidad o van subiendo los precios, pero la constancia de esa marca, de que sus precios no, o sea, de que su calidad, la calidad en sus productos no varía, por más que pueda costar, la gente está dispuesta a pagarlo porque saben que van a encontrar como fidelidad a lo original, a lo del principio. Wow, lo mismo, lo que mencionaste y lo que dijo Eli, súper poderoso y algo que tú dijiste, Ana. Y perdona que te interrumpa, ¿verdad? Uh-huh. Lo importante de ese reloj, que ese reloj, ¿verdad? No desprecia, siempre va a valer y siempre va a tener un precio alto. Nada más por el nombre que tiene. El precio de ese reloj siempre va a ser alto, ¿ves? Ajá, súper. Como ustedes dijeron, nombre. Para que haya un nombre, tiene que haber lo que Ana dice, una constancia. Ella mencionó algo importante, dijo, a través de los años hay compañías donde con los años empiezan bien, pero terminan mal. No es algo constante. Entonces, esta marca de Rolex que lleva años ha demostrado por mucho tiempo que su garantía is for life, es de por vida. Adicional a eso, ellos han demostrado que sus equipos aguantan presión y unas presiones que ellos han puesto extremas. Y en esto es lo que yo me quiero basar, que también va de la mano con todo lo que ustedes mencionaron, con el tiempo, como la forma como lo hacen, porque hacen piezas únicas, porque son limitados, pero para ellos ganarse eso tuvieron que ganar la credibilidad, y no solamente la credibilidad se gana por decirlo, es porque en las pruebas, valga la redundancia, se comprueba de qué están hechos. So, Imagen y coherencia con esa imagen a través del tiempo. así mismo, o sea, no lo dicen por decirlo, es porque ya fueron probados. Entonces, las personas que compran un Rolex, es un reloj, ven la hora, pero no solamente están comprando un reloj, están comprando una historia, algo que tiene valor, algo que está probado, algo que ellos saben que no va a fallar. Y no es que Dios es un Rolex, obviamente Dios va por encima de eso, pero Dios es alguien que no va a fallar, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. So, Él es auténtico, Él es real. So, nosotros podemos confiar en Él porque es algo que no va a cambiar con el tiempo. ¿Tú estás seguro que eso es así porque es así? Eso es lo que se ganó esa marca de Rolex, por la presión. Y mientras más presión ese reloj aguante, ¿qué va a decir la gente? Yo lo quiero.
Eso pasa con cada uno de nosotros. Mientras más presión nosotros aguantemos en obediencia en el mundo espiritual, tú vas a ser un blanco que el enemigo va a querer para destruir. Y en el mundo espiritual, tú vas a ser algo preciado donde Dios va a decir, ese es mi hijo amado, ese es mi especial tesoro. ¿Y cómo se prueba? En la presión, en la constancia con los años, donde en el cielo se diga, en el infierno se diga, aunque le hemos tirado con todo, sigue fiel. Eso es lo que se tiene que hablar. ¿Y cómo eso se revela? Cuando tú tienes carácter. ¿Y dónde se revela? En las pruebas, en las circunstancias. De acuerdo a las pruebas, es que se va a hablar si tú eres un roles. Si tú como persona espiritual eres confiable. Y Dios no va a entregar sus planes a personas que no sean confiables. A personas que sean inconstantes. Y por eso Dios nos sigue probando. ¿Para qué? Para que en lo poco tú seas fiel y en lo mucho Él te va a poner. Para donde tú demuestres que aunque estés quebrantado, tú sigues orando aunque te estés arrastrando. Tú le sigues creyendo aunque las circunstancias digan lo contrario. Y ahí Él va a decir, mi hijo va a estar listo para yo entregarle más. ¿Por qué? Porque tu carácter fue probado. Y eso es lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Y nuestro mayor ejemplo y nuestro único ejemplo a seguir es Jesús. Y eso es lo que nosotros estamos buscando en este mes para introducción, porque esto es una carrera. Tener el carácter de Jesús. ¿Cómo era Jesús? Eso te va a dar la autoridad. Eso va a decir, yo me pongo el roles a ojos cerrados. Lo quiero, a ojos cerrados. Eso hace que personas que tengan mucho dinero digan, cuando salga un modelo me lo separa. Exclusividad. Por eso es que tú eres especial para Dios, porque Él sabe lo que puso dentro de ti y Él quiere seguir formándote para que eso se revele. Y como en el mundo espiritual saben lo que Dios ha dicho de ti, porque su palabra sigue, mira, por ahí creando y transformando, y ella no va a retornar atrás vacía, ella va a hacer para lo cual fue lanzada. Como se lanzó esa palabra de ti antes de nacer, hay un caos en el mundo espiritual, donde quieren detener esa palabra de Dios. Y la única persona que puede detener eso somos nosotros. Nosotros somos los únicos que podemos detener el propósito de Dios. ¿Y cómo lo detenemos? Estando distraídos, perdiendo la fe, dejando de luchar, desenfocándonos. Y por eso el Señor te sigue buscando. Vente, lo que yo quiero hacer contigo es grande. Lo que yo tengo para ti, tú no tienes ni idea de lo que hay ahí. Ya yo te lo entregué. Confía en mí. Confía en Él. Él sabe por qué te permitió vivir lo que viviste. Él sabe por qué estás viviendo ahora mismo estas situaciones. Pero Él quiere que tú pongas tu confianza en Él y que no estemos estáticos, que no estemos sin trabajar, sino que estemos buscando día a día, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Cómo yo me alineo a tu voluntad para llegar a ser ese roles donde se haya demostrado que en felicidad, que en angustia, yo te sigo alabando? Que en cansancio, que con todas mis fuerzas, yo te sigo alabando. Te sigo adorando a pesar de que no importa lo que el enemigo te quite o te quiera arrebatar, tú sigas creyendo de que Dios es fiel, de que Él es bueno, de que Él no falla, de que Él te ama. Y aunque venga la duda, sácala. En el nombre de Jesús, reprende, ya esa autoridad te fue dada. Reconoce qué es lo que Él te entregó y úsalo a tu favor. ¿Para qué? Para que en medio de este proceso tú seas vencedor, porque ya Él venció. Tengo un dicho que digo, muéstrame cuánto amas a tu enemigo o a los que te odian, y ahí se sabrá cuánto tú amas a Cristo. Poderoso. Es así. Porque la misma Biblia dice que hasta los impíos aman a los que los aman. Entonces, ¿cómo nosotros nos diferenciamos a los impíos? Cuando amamos a quienes nos maldicen. Porque amar al que te ama, eso es fácil. Pero amar, al que te maldice, al que te rechaza, ahí es que demostramos cuánto amamos a Cristo. Y eso va a ser posible dependiendo del fruto de su Espíritu Santo, que es amor. Pablo, perdón que te interrumpa. Así mismo, ¿verdad? Dice Jesús, ¿verdad?
cuando Jesús le dice a las personas que estaban allí, que le dice, si tú amas solamente a los que te aman, ¿verdad? Jesús le dice, ¿qué tiene eso de extraordinario? ¿Verdad? Y sí, ¿verdad que yo escuchaba eso y wow, yo me imagino la cara de esas personas. No, definitivo. Siendo confrontado. Full. So, para culminar, ¿cuáles han sido esas cualidades o características del carácter de Cristo que hemos hablado? Hemos mencionado la humildad, la mansedumbre, la obediencia, la misericordia, las intenciones puras. Cuando estamos tristes, Él está cercano a nosotros. El dominio propio. Eso es lo que Él quiere en nosotros. ¿Y qué nosotros vamos a hablar la semana que viene? Vamos a hablar de ese contraste que hay entre, porque en el Viejo Testamento, ¿verdad? La gente solamente trataba de controlar lo externo, pero no había una transformación tan profunda hasta que vino Jesús. Porque cuando Jesús viene con el reino de los cielos, Él viene hablando a lo interno. Por eso Él decía, mi reino es a los que son contristos de corazón. Ese es mi reino. A los que tengan ese carácter de Cristo. So, como único, nosotros podemos ser transformados internamente dependiendo del Espíritu Santo y escuchando las palabras de Dios. So, familia, este fue el estudio bíblico de hoy. ¿Alguna duda, algo más que quieran compartir? Gracias por todo lo que han dicho. Yo he aprendido un montón de todo lo que han dicho. Gracias. Este journey, ¿verdad? ¿Verdad que Vamos estuvo a ir. brutal? ¿Verdad que, bueno, todos están brutal, porque cuando se trata de hablar de Jesús y de su palabra, en verdad que no hay nada mejor, ¿verdad?, que hablar de él. No, súper, súper. Gracias, Eli. Es así mismo. So, gracias a todos los que están aquí. Déjame despedir